Buenas noches, bienvenidos una vez más al módulo de diseño y desarrollo del currículo universitario, que es parte del diplomado en educación superior del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, CEPIES de la UMSS. ¿Cómo están? Vamos a continuar la sesión del día de hoy, que está relacionada a la planeación curricular. Habíamos indicado que vamos a ver la estructura de un currículum, los objetivos curriculares, el plan de estudios, el sistema de evaluación y las cartas descriptivas, donde los primeros tres elementos, los objetivos curriculares, el plan de estudio y el sistema de evaluación, corresponden a macrocurricular y las cartas descriptivas correspondían a un diseño microcurricular, ¿no? Que es lo que habíamos estado mencionando ya desde las primeras sesiones. En cuanto a la estructura del currículum, habíamos dicho que se compone de esos cuatro elementos. Mínimamente todo el diseño y desarrollo de un currículum tiene que ver con objetivos curriculares, plan de estudio, sistema de evaluación y cartas descriptivas. Los objetivos curriculares, que eran los propósitos educativos que se persiguen con un sistema específico, particular de enseñanza. El plan de estudios, pues, los contenidos, las cartas descriptivas, las guías detalladas de los contenidos agrupadas en cursos con algún tipo de característica, el sistema de evaluación que tiene que ver con los criterios de admisión, evaluación, promoción y acreditación. Y el día de ayer estábamos conversando sobre cómo formular los objetivos curriculares. Decíamos que el formular objetivos curriculares tenía que ver con precisar las necesidades, caracterizar al alumno insumo, elaborar el perfil del egresado, definir objetivos curriculares, que eran los cuatro aspectos que se tenía que considerar. Y decíamos que era precisar las necesidades, se debería describir los antecedentes, la justificación y el esbozo de un estudio de mercado que puede sustentar la necesidad del programa planteado. Nosotros ya hemos trabajado con esto a partir de una introducción, a partir de un diagnóstico de necesidades y problemas y a partir de los fundamentos que habíamos descrito ya como tarea de la primera semana. Entonces, que esto se había hecho. Luego habíamos hablado de caracterizar el alumno insumo, es decir, antes, ¿quiénes podían tomar el curso, el programa que estábamos planteando? En nuestro caso, ¿quiénes podían tomar el diplomado? Entonces decíamos, profesionales con grado mínimo de técnico superior, licenciatura en esta área o en esta disciplina, con estos conocimientos, si era necesario, por ejemplo. Habíamos hablado de elaborar el perfil del egresado, el perfil profesional, es decir, después de haber cursado el diplomado, en nuestro caso, o un programa que se ha presentado, qué competencias iban a tener, ¿no? Los participantes, era después de haber cursado el programa, ¿no? El perfil del egresado. Y por último, los objetivos curriculares que iban a definir los objetivos educativos del currículum. Aquí es muy similar a lo que ustedes han hecho cuando han hecho planificación didáctica, pero en la planificación didáctica ustedes lo hacían para un curso, para un módulo, para una materia. En cambio, cuando se habla de los objetivos educativos, que son los objetivos curriculares, se habla para un conjunto de materias, ¿no? Un conjunto de módulos que son parte de un programa, ¿no? Se habla de manera general, ¿no? En este caso, los objetivos educativos para ustedes estarían en relación a la oferta, ¿no? Al programa que están ofertando. Diplomado en, sus objetivos educativos están en relación a esa oferta, al diplomado en. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema del plan de estudios. Cuando hablamos del plan de estudios, hablamos de que se tiene que hacer tres cosas fundamentalmente. Se tiene que seleccionar en base a los objetivos educativos, se tiene que derivar objetivos particulares y a partir de eso tenemos que estructurar los cursos. Todo este proceso corresponde a la elaboración del plan de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Decimos,
cuando se trata de seleccionar los contenidos, se debe mencionar los contenidos mínimos y la bibliografía sugerida para cada curso. No estamos diciendo que ustedes pongan cada uno de los subtítulos detalladamente que se van a disociar, se van a exponer, se van a realizar cuando estén en el curso, en el módulo, en la materia. No estamos hablando de los contenidos a detalle, sino unos contenidos mínimos. Subtítulo, por ejemplo, para cálculo 1, ¿no? Funciones, límites, derivadas, integrales. Listo. Esos son sus contenidos mínimos. Y para para que puedan ver funciones, límites, derivadas, integrales, son los contenidos mínimos, ¿qué bibliografía sugieren? 1, 2, 3, por lo menos, libros asociados a esos contenidos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es describir en función del objetivo educativo qué módulos va a tener. Ahora, recuerden, ocurre que es muy complicado, que lo asuman como una materia. ¿A qué me refiero? Cuidado, que es el error más usual que ocurre. El error más usual es cuando ustedes pretenden que un subtítulo, una unidad didáctica de, por ejemplo, una materia que están ustedes dictando, ese subtítulo, esa unidad didáctica se convierte en un módulo, en una materia. ¿Por qué? Porque nosotros didácticas son estructuras de contenidos, obviamente, y que van a proporcionar cierto conocimiento, pero más reducido, mucho más reducido, ¿no es cierto? A menos, a menos que ustedes reconozcan que esa materia es el resumen de varias cosas y me digan, ok, que esta unidad didáctica puede ser un módulo porque evidentemente toca solamente un poquito de lo que se necesita y por eso lo estamos ampliando, ok, podría ser. No voy a cuestionar mucho eso, pero tengan mucho cuidado al momento de plantearlo, porque a veces lo plantean como parte, como han hecho la planificación didáctica en algún otro módulo, piensan que es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí tienen que pensar que lo que están proponiendo son módulos, son materias, y probablemente esos módulos, esas materias, si estamos siguiendo un sistema modular, por ejemplo, esas materias van a ser o van a durar entre 3 semanas a 5, o como en el caso del CEPIS, 4 semanas, ¿no es cierto? Sí, entonces tienen que considerar eso. Ahora, si es un programa, como es un diplomado, va a ser eso, entre 3 a 5 semanas. En cambio, cuando es un programa, por ejemplo, eh, una carrera, un programa para una carrera, estamos hablando de que esa materia va a durar 20 semanas que se considera un semestre dentro del sistema de la Universidad Boliviana, ¿no? Entonces, tienen que considerar ese tiempo. En el caso de un programa para una carrera, estamos hablando de una carga de 4 horas por semana para 4 horas de reloj o 1 hora y media, ustedes tienen que ver cuál hermenéutica van a seguir. De todas maneras, en el decimosegundo Congreso de Universidades existe una cápite donde ustedes pueden revisar y verificar esa carga horaria. Pero en este caso, estamos hablando de un diplomado y tienen un ejemplo ahí en la plataforma. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué se tiene que presentar? Se tiene que presentar los contenidos mínimos, es decir, las unidades didácticas que va a tener cada materia. Digamos, materia cálculo 1, ¿qué va a tener? Va a tener funciones, límites, derivadas, integrales. Listo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que... Y su bibliografía, ¿cuál va a ser? Seguramente van a escoger tres libros de algo que van a incluir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los objetivos particulares? Donde se menciona los objetivos educativos de cada curso. En algunos casos puede fusionarse con el anterior punto. ¿Cómo? Ustedes van a poner cálculo 1, objetivo,
Resolver problemas de análisis matemáticos relacionados a funciones, límites, derivadas, integrales. Su objetivo de ese curso. Luego su contenido. Funciones, límites, derivadas, integrales. Y su bibliografía. Estamos, ¿no? Porque es por eso es macrocurrículum, ¿no es cierto? De manera mínima estamos detallando qué se va a hacer. Desde un objetivo, un contenido y una bibliografía. Entonces, en esta parte, ustedes en base al objetivo curricular que han definido, aquí no se les está pidiendo, por si acaso, vuelvo a repetir, vuelvo a enfatizar, no se les está pidiendo contenido mínimo, no se les está pidiendo contenido analítico, sí se les está pidiendo un contenido mínimo que solamente refleja los subtítulos, las unidades didácticas, si ustedes quieren verlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, si recordamos lo que tenemos en la plataforma, en la parte de la planificación, es como si nosotros cuando estamos presentando, no estamos presentando cada uno de los subtítulos, sino simplemente estamos presentando, como ustedes ven en el calendario, fundamentos teórico-metodológicos del diseño curricular, niveles de concreción curricular, diseño curricular para la educación superior y evaluación del diseño curricular. Ese es su contenido mínimo. 4 unidades didácticas, nada más. Y la bibliografía asociada. Y obviamente su objetivo particular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos unos objetivos educativos que es del currículum, del programa completo, en este caso de ustedes, es del diplomado. A partir de ese objetivo, seleccionan sus contenidos. ¿Qué cursos va a haber? Dicen, este curso, cálculo 1, va a tener su objetivo particular, su contenido mínimo y su bibliografía. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, lo que seguramente vamos a tener unos objetivos educativos. Recuerden, estos objetivos educativos son los objetivos del currículum, del programa que estamos planteando, del currículum, ¿no es cierto? Estos son los objetivos educativos del currículum. A partir de ese, nosotros decimos qué necesitamos, qué contenidos necesitamos para lograr esos objetivos. Ok, vamos a necesitar, como es un diplomado, yo les he dicho, de 4 a 5 módulos, de 3 a 5 módulos máximos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, digamos, ¿no? Ustedes van definiendo los diferentes módulos. Digamos, módulo 4, como un diplomado tipo de la mayoría de los que se encuentran en las ofertas educativas, las ofertas formativas. Entonces, para cada uno de estos módulos, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar un objetivo particular. Objetivo particular. Su contenido mínimo. Contenido mínimo. Y su bibliografía. Bibliografía. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Sí. Recuerden, los objetivos educativos del currículum, del programa que se está ofertando, van a definir nuestros contenidos. Esos contenidos se van a estructurar en cursos, ¿no? Eso es lo que vamos a definir. Curso 1, curso 2, curso 3, etc., ¿no? Que es lo que están ustedes viendo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Para cada módulo vamos a definir objetivos particulares. Vamos a definir su contenido mínimo y la bibliografía. ¿De acuerdo? Luego estructuramos los cursos, ¿no? Estructuramos los cursos. Es decir, tenemos que escribir aquí, después de ver, tenemos que escribir un párrafo. En algún lugar tenemos que escribir un párrafo. Puede ser incluso antes de mostrar los contenidos, tenemos que escribir un párrafo que describa la modalidad de enseñanza. ¿Qué va a ser? Presencial, semipresencial, a distancia o virtual, ¿no? Tenemos que describir la modalidad de aprendizaje. ¿Cuál va a ser la modalidad de aprendizaje? Aprendizaje basado en competencias, estrategias. Podemos utilizar estrategias
la estrategia basada en proyectos, la estrategia basada en investigación, en resolución de problemas, ¿no es cierto? Estrategias, métodos, técnicas y procedimientos didácticos que se van a aplicar. Solo mencionamos, ¿no es cierto? Solo mencionamos y suponemos que absolutamente todos, eh, los módulos van a seguir con esta modalidad de aprendizaje, usando ciertas estrategias, ciertos métodos, técnicas y procedimientos. La modalidad de aprendizaje está en función del modelo educativo, ¿no? Del modelo educativo que estamos siguiendo. En el caso del sistema de la Universidad Boliviana, para el que nosotros estamos presentando este diplomado, es la formación basada en competencias, ¿cierto? Entonces hay que describir. La modalidad de aprendizaje es la formación basada en competencias. ¿Qué estrategias, métodos, técnicas y procedimientos didácticos vamos a utilizar? Ustedes ahí tendrán que describir varias estrategias que se pueden encontrar y que han debido ver en el módulo de didáctica. Finalmente, se tiene que estructurar la malla curricular del programa. En el caso del programa de una casera, por ejemplo, entonces uno se imagina una malla curricular que va a describir cuáles van a ser primer año, segundo año, tercer año, ¿no es cierto? Y qué materias se van a ir tomando y si estas materias van a ser requisitos de algunas otras o no, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es una malla curricular en relación a un programa de una carrera. En nuestro caso, nuestra malla curricular simplemente va a ser una tabla. ¿Por qué? Una tabla como también se presentan en los programas, porque estamos diciendo que además la modalidad de aprendizaje tiene que ser modular, además de ser basada en una formación basada en competencias, tenemos que aclarar que va a ser modular. ¿Qué quiere decir son independientes? Ahora, si ustedes están planteando un programa donde los módulos no son independientes, entonces no ponen modular. Ahí presumo que sí van a poner una malla curricular que digan, este primer módulo es requisito para los siguientes dos. Este es el tercer módulo, es requisito para el cuarto. Entonces me tendrán que mostrar una malla curricular de este estilo, donde tendrán que indicar si existen prerequisitos. ¿De acuerdo? O si me dicen que es modular, entonces o bien esto, ¿no es cierto? Pero al final, siempre tiene que mostrar una tabla, independientemente si es modular o no es modular, una tabla donde se describa la materia o módulo, una carga horaria aula, digamos, una carga horaria de prácticas, investigación, trabajo, la carga horaria total, que es la suma de ambas, y los créditos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a poner? Módulo 1, como estábamos planteando. Módulo 1. Carga horaria de aula, 60 horas. Carga horaria práctica, 30 horas. Carga horaria total, 90. Créditos, 3, por decirles. ¿De acuerdo? Entonces, eso para cada uno de los módulos que han planteado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Volvemos a repetir. Para estructurar los cursos, ¿qué vamos a describir? Un párrafo. Vamos a necesitar un párrafo. Ese párrafo, ¿qué tenemos que decir? Modalidad de enseñanza. ¿Qué va a ser? Digamos, virtual. La modalidad de aprendizaje. La modalidad de aprendizaje va a ser la formación basada en competencias o competencias. Formación basada en competencias.
Además va a ser modular. Si es modular, no tiene una malla curricular muy compleja. Luego, las estrategias didácticas, métodos, técnicos, procedimientos didácticos que ustedes van a aplicar, que han aprendido discutiendo el primer día de clase en la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Todo eso. Que presumen que todos los módulos de su diplomado van a aplicar en mayor o menor medida. ¿No ve? Métodos didácticos, podemos hablar de la formación basada en problemas, en investigación, en proyectos, ¿no es cierto? Técnicos, trabajo colaborativo, trabajo en grupo, y ustedes van bien, ¿ok? Luego, tenemos que describir la malla curricular. La malla curricular, hemos dicho, como estamos proponiendo modular, simplemente va a ser una tabla. En esta tabla vamos a describir los módulos, la carga horaria presencial o la carga horaria de aula, la carga horaria de prácticas, las que van a realizar, investigación, una carga horaria total y los créditos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, consultas, inquietudes? Ok. Vamos a continuar entonces con el sistema de evaluación. Cuando hablamos del sistema de evaluación, hablamos de tres cosas. Definir políticas, seleccionar los procedimientos y caracterizar los instrumentos. Recuerden, las políticas vienen a ser criterio de admisión, criterio de promoción, los criterios que estábamos conversando y que los vamos a ver enseguida, ¿no? A eso se refiere con políticas. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio de permanencia? Lo que estábamos conversando, el criterio de permanencia es no haber reprobado un módulo más de 3 meses. Tener una asistencia de por lo menos el 80%. Criterios de permanencia, ¿no? Que se van a aplicar. Entonces, esos políticos. Luego, los procedimientos y los instrumentos son, de manera general, los que suponemos, ¿no? Que se van a aplicar, los que suponemos se van a aplicar como parte de lo que estamos planificando para cada uno de los módulos. Lo mismo que hemos supuesto en las estrategias, los métodos y las técnicas y los procedimientos didácticos, que es para todos los módulos. Lo mismo acá, estamos suponiendo los procedimientos e instrumentos que se van a aplicar en todos los módulos. Por ejemplo, un instrumento, la rúbrica. Estamos diciendo que en todos los módulos se debería aplicar la rúbrica, ¿no es cierto? No estamos definiendo qué criterios dentro de las rúbricas se van a realizar, sino estamos sugiriendo. Además, podemos sugerir eso y el docente. Recuerden, en el sistema de la Universidad Boliviana existe uno de los principios que es la cátedra libre. En cuanto a la cátedra libre, estamos indicando que el docente puede decir, ok, no la rúbrica, puedo utilizar otros instrumentos, no la rúbrica, no el portafolio, puedo utilizar exámenes, puedo utilizar exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, puede cambiar. Pero el currículum tiene que explicitar, tiene que indicar qué es lo que cuáles van a ser los instrumentos, los procedimientos de evaluación que se van a seguir en el diseño curricular. Entonces, el primer punto es definir las políticas del sistema de evaluación. Aquí estamos diciendo que vamos a incluir los criterios, ¿no? Las condiciones de admisión. ¿Cuáles son las condiciones de admisión? Antes hemos dicho que tiene que ser profesional mínimo con grado técnico superior, licenciatura en alguna determinada área, ¿no? En alguna determinada área del conocimiento. Y que sepa en algunos casos algo, ¿no? Que sepa algo.
Tal vez no, simplemente que sea licenciado, qué sé yo. Pero en algunos casos, por ejemplo, ayer hablábamos con una arquitecta, una colega que es arquitecta, y decía que conozca BIM. Ah, ya, un curso de BIM. Ok, o de alguna aplicación relacionada a eso. Ya. Aquí, ¿qué se debe escribir cuando estamos hablando de los criterios de admisión? No, en los criterios de admisión, aquí estamos indicando que se debe incluir como criterio de admisión presentar. Título en provisión nacional, con grado mínimo de técnico superior o licenciatura. En las respectivas áreas, si ustedes han dicho que va a ser eh, para arquitectos, presentar título en proporción nacional. ¿Qué otras cosas más pueden necesitar? 2 fotos, carta de compromiso, ya eso pueden ver ustedes de algún otro programa que les pidan, ¿no? Como las condiciones que a ustedes les han pedido, ¿no? 2 fotos, carta de compromiso, ¿no? Son las condiciones de admisión. Y en el caso de que necesiten, como les decía, que sepa algo sobre BIM, ¿qué le pueden pedir? Se le puede pedir que además conozca y presente certificado de esto. Idioma inglés. Ok, presente un certificado de conocer idioma inglés. Entonces alguien presentará del CBA, del CETI, del British Council, porque no me dice qué tipo de inglés, sino que presenta. Ah, presenta, adjunta dentro de los requisitos de admisión, ¿no? Entonces, eso es una listita que ustedes pueden seguir de acuerdo a lo que se les ha pedido en el CEPIES o de acuerdo a al ejemplo que tienen también en la. Luego, ¿cuáles son los requisitos de permanencia? Cuando hablamos de los requisitos de permanencia, estamos hablando que van a escribir 1 o 2 párrafos. Los requisitos de permanencia, ¿en qué están relacionados a qué? A grosso modo, lo que les he mencionado. Están relacionados a cuántas veces pueden repetir un módulo. Ustedes dicen, 2, 3 veces. Están relacionados a cuánto de asistencia mínimo requiere. Tener 60, 70, 80% de asistencia a cada uno de los módulos. Recuerden que eso es fundamental porque son requisitos de permanencia, ¿no? Requisitos de permanencia. Es decir, que ustedes si cumplen, van a seguir perteneciendo al programa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un porcentaje de asistencia, vamos a poner 80% de asistencia, no repetir más de 3 veces un módulo, etcétera, y algunas otras cosas que quizás se les pueda ocurrir. Luego hablamos de los requisitos o las condiciones de promoción. Esto está normado para todos los diplomados del sistema de la Universidad Boliviana. El puntaje mínimo de aprobación es 65. Pero ustedes han debido cursar tal vez un diplomado en alguna otra unidad o una maestría en alguna otra unidad. La unidad define, ¿no? Pero no puede ser menos de 65. Pueden ustedes poner que sea mínimo 70, mínimo 68, mínimo 75, por ejemplo, ¿no? Un puntaje, para que puedan aprobar un puntaje, ¿de acuerdo? Pero no puede ser diferente a 65. ¿Por qué? Porque 65 es el que está normado en el sistema de la Universidad Boliviana y es el que ustedes deben tener en cuenta. Pueden utilizar el mismo, decir 65, ¿de acuerdo? Bien. O pueden decir más, ya, pero ustedes definen al momento de definir las políticas de este sistema de evaluación que estamos definiendo para nuestro diploma. Luego, hablamos de la modalidad de graduación. La modalidad de graduación. La modalidad de graduación, es decir, cómo nosotros debamos a definir que han aprobado. Probablemente en algunos otros diplomados solo sea haber cursado los 4 módulos, haber aprobado los 4 módulos. Ustedes ponen cuál es la modalidad de graduación directa, cuando se ha aprobado los 4 módulos.
¿De acuerdo? Pero en el sistema de la Universidad Boliviana les comentaba, para un diplomado es monografía. Para una especialidad es una tesina. Para maestría y doctorado, tesis de maestría, tesis de doctorado. ¿No es cierto? Entonces, en nuestro caso, la modalidad de graduación, cuando nosotros escribamos la modalidad de graduación, va a ser una monografía. ¿De acuerdo? Va a ser una monografía. Eso es definitivo. ¿De acuerdo? Procedimientos de evaluación. Aquí nosotros debemos indicar cuáles van a ser los procedimientos de evaluación que se van a seguir. Procedimientos de evaluación que siempre tienen que estar presentes: diagnóstica, formativa, sumativa. De acuerdo, en algunos casos, otros utilizan una evaluación inicial, una evaluación del proceso, una evaluación final, ¿no es cierto? Eso siempre ocurre. También en el caso de ustedes, ¿está bien? Pero deben incluir, indicando que todos los módulos o que el diseño curricular del programa para todos estos módulos va a considerar una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación sumativa. ¿De acuerdo? Luego, tienen que incluir la escala de calificaciones. La escala de calificaciones de 1 a 64, reprobado. De 65 para adelante, aprobado. En algunos casos, incluso, pueden poner rangos de 65 a 70, bueno, de 70 a 85, muy bueno, 80, muy bueno, de 80 a 90, excelente, de 90 a 100, y algunos casos pueden poner sobresaliente, digamos. En algunos casos también pueden incluir cum laude, summa cum laude, esa terminología que se utiliza, digamos, ¿no? Para describir una escala de calificación. Pero se tiene que incluir, no se tiene que decir que vamos a evaluar de 0 a 64 reprobado, de 0, de 65 aprobado, nos tenemos que decir, se tiene que mencionar, o sea, no hay otra cosa que hacer, se tiene que decir. Y si quieren ya para la escala de calificaciones de aprobado, dicen de tal a tal con esta característica, de tal a cual con esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Luego, los factores de evaluación. ¿Qué factores de evaluación ustedes van a considerar? O sea, ¿qué se tiene que considerar? Exámenes, prácticas, proyectos. Recuerden que ustedes están definiendo en el diseño curricular del programa que eso va a pasar, que todos los módulos van a tener dentro de sus factores de evaluación exámenes, proyectos, prácticas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que es de manera obligatoria, ¿no? Que el profesor en aula, cuando esté en el practicum, eh, lo considere. Es una sugerencia que se hace, ¿sí? Que tiene que estar presente porque para eso está el currículum. Pero uno de los principios del sistema de la Universidad Boliviana es la cátedra libre. Entonces, por eso les digo que puede o no darse. Ahora, si están haciendo el currículum para otra entidad, de seguro les van a pedir, si les dice que tiene que haber exámenes, prácticas o proyectos, de seguro les van a pedir que incluyan solucionario de exámenes, proyectos, y para eso usualmente uno trabaja con un portafolio, les dice. A veces un portafolio digital, donde se vayan a incluir esas cosas, ¿no? Eso es lo que estábamos conversando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, preguntas. Finalmente, los instrumentos de evaluación. Aquí vamos a incluir los instrumentos. Si estamos diciendo que un factor de evaluación es un examen, entonces un instrumento es una prueba objetiva, ¿no? Es una prueba escrita. Si estamos diciendo que va a ser una práctica, entonces un instrumento es justamente prácticas para la casa o prácticas en aula, ¿no es cierto? Sí. Y en general, yo les había mencionado que
para la formación virtual, el e-learning, o para la formación mixta, el blended learning. ¿Qué son los mejores instrumentos? Portafolio, rúbrica y pruebas escritas. La idea es tratar de evaluar las tres competencias: conocer, hacer y ser, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Ustedes escriben los instrumentos de evaluación que se consideran en el presente programa. Recuerden que es diferente de algo que sí o sí se va a aplicar. ¿Cuál es lo que sí o sí se va a aplicar? Su carta descriptiva, el plan de trabajo de un módulo, porque eso lo están proponiendo ustedes, probablemente incluso después de la primera clase. Porque en la primera clase hacemos una evaluación diagnóstica, donde más o menos determinamos cuáles van a ser nuestros contenidos mínimos. Después de esa evaluación diagnóstica podemos modificar, estructurar, secuenciar o añadir estrategias o métodos de evaluación, por ejemplo, de lo que estaba planificado, ¿no? Después de la primera clase, ¿no? Dependiendo. En la formación modular, como esta, por ejemplo, de un mes, es cosas que se tienen que hacer sobre la marcha, pero en la formación de 20 semanas, por ejemplo, sí, una clase podemos avanzar un poquito, hacer una evaluación diagnóstica y más o menos para la siguiente reajustar y presentar inmediatamente. De eso se trata. Ok, con eso habríamos terminado la parte del sistema de evaluación. ¿Alguna pregunta sobre el sistema de evaluación? Preguntas. ¿Están vivos? Adrián, ¿está vivo? Caído en acción. Albert. Buenas noches. Hola, Albert, ¿qué tal? Araceli. Caída en acción. Becar. Presente, licenciado. Ok, muy bien. Aquí viendo. Carmen, Tatiana. Aquí presente. Muy bien, Carmen. César. Caído en acción. Cristian. Aquí presente, licenciados. Muy bien. Daniel. Sí, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? César, licenciado. Ya, muy bien, César. Muy bien. No, en realidad no estoy tomando asistencia, solamente estoy viendo si están vivos. Vamos a seguir después. Diego. Fabio. Buenas noches, licenciado. Hola, Fabio. ¿Qué tal? Diego, caído en acción. Diego. Ya. Si no hay preguntas, vamos a pasar a las cartas descriptivas. Recuerden, el diseño macrocurricular corresponde a lo que hemos visto. Los objetivos curriculares, el plan de estudios y el sistema de evaluación. Estos tres elementos son el diseño macrocurricular. Las cartas descriptivas corresponden al diseño microcurricular, Las cartas descriptivas, cuando hablamos de las cartas descriptivas, ¿de qué hablamos? Hablamos de elaborar los propósitos generales, los objetivos terminales, especificar el contenido, elaborar los objetivos específicos, diseñar la experiencia de aprendizaje, definir criterios y medios de evaluación. ¿Ok? Entonces, es todo lo que tenemos que ver. Cuando decimos que elaborar los propósitos generales, estamos hablando de los objetivos del curso. Estos los hemos definido. Los propósitos generales los hemos definido aquí. Cuando definíamos los objetivos particulares, estos objetivos particulares vienen a ser los propósitos generales, ¿no? Se plantea el para qué del curso, es decir, lo que se pretende de él. Eso ya tenemos. Para las cartas descriptivas, entonces, ese objetivo particular lo tenemos que replicar. Luego, los objetivos terminales. Se deben plantear oraciones que describan aprendizajes en un nivel intermedio de generalidad. Usualmente, aquí cuando hablamos de aprendizajes, aquí podemos incluir las competencias.
las competencias. ¿De acuerdo? Estas competencias que tienen que ver con objetivos de aprendizajes de nivel intermedio. Ya. Luego especificamos el contenido. En el macrocurrículum habíamos dicho funciones, límites, derivadas, integrales. Ese era nuestro contenido. En cambio, acá, en las cartas descriptivas, ya hacemos una descripción minuciosa, detallada de los contenidos propuestos antes. Hacemos una descripción bien minuciosa, ¿no? En funciones, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver composición de funciones, vamos a hacer funciones inyectiva, biyectiva, subyectiva, qué sé yo. Límites, límites al infinito, indeterminaciones, derivadas de constantes, de funciones, cosas así, ¿no? Entonces, vamos describiendo detalladamente. Eso es lo que nosotros tenemos, en nuestro plan de trabajo, ¿no? En el plan de trabajo que hemos incluido, donde está cada uno de los subtítulos que se van a considerar en una unidad didáctica, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos el objetivo. Este objetivo es el mismo objetivo que hemos definido en el macrocurrículo. Los objetivos específicos, que pueden ser también competencias, si ustedes quieren esas o estas competencias. Luego el programa mínimo, aquí está lo que hemos puesto en el macrocurrículum, y aquí estamos poniendo ya en las cartas descriptivas a detalle. Ya incluimos a detalle. ¿Está bien? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de una descripción minuciosa, detallada de los contenidos que hemos propuesto antes. Obviamente, sin olvidarnos de incluir también la bibliografía. Elaborar los objetivos específicos. Se determina con la mayor precisión posible los aprendizajes que deberán lograr los estudiantes. Estos objetivos específicos usualmente también están relacionados a las unidades didácticas. Objetivos específicos de cada unidad didáctica. ¿De acuerdo? La unidad didáctica 1, ¿cuál es su objetivo específico? Desarrollar, realizar, comprender, comparar, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno de ellos. Y esta es la relación de objetivos. Los objetivos curriculares, son los objetivos educativos del currículum, del programa que estamos proponiendo, van a dar pie a los objetivos particulares del plan de estudios de cada uno de los módulos. Estos objetivos particulares, como les decía, son los mismos propósitos generales. Y a partir de estos propósitos generales, nosotros vamos a determinar objetivos terminales, que pueden ser las competencias que queremos obtener, y los objetivos específicos que están relacionados a cada unidad didáctica, Por ejemplo, aquí nosotros tenemos objetivos específicos. Analizar las diferentes teorías curriculares que se encuentran en los contenidos planteados. Teorías curriculares, ¿dónde hemos visto? En la primera unidad didáctica. Luego, porque es una carta descriptiva, y la carta descriptiva hemos dicho que es el microcurrículum relacionado a los planes de trabajo que se tienen que presentar. Determinar los niveles de concreción curricular y del plan de estudios. Eso estaba en la segunda unidad, niveles de concreción. El 3, realizar el análisis crítico de los fundamentos y características de la planificación curricular. Estamos viendo en el 3. ¿No es cierto? Que tiene que ver con todo esto. El proceso de elaboración, el perfil profesional, contenidos, plan de estudios. Todo esto. ¿Alguien está con su micrófono habilitado, por favor? Ahí está. ¿Listo? Eso es lo que hacemos.
Diseñar las experiencias de aprendizaje, que sirve para determinar orientaciones metodológicas. Ahí ustedes tienen que ser, para cada una de las materias, ustedes tienen que describir métodos, procedimientos, técnicas, didácticas, ¿no?, que se van a aplicar. Esas son las experiencias de aprendizaje. Y de alguna manera explicar un poco mejor cómo va a funcionar. Finalmente, definir los criterios y medios de evaluación. Ahí pueden poner 20 puntos primer examen, 20 puntos segundo examen, 20 puntos tercer examen, y ahí le ponen además 5 puntos prácticas, 10 puntos proyecto, etcétera, lo que están poniendo. ¿Sí? Y hay que repetir de todas formas, mínima, la nota mínima de aprobación, 65. Ese tipo de cosas. Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Sí, Inge, yo tengo una pregunta. En la diapositiva anterior, donde está haciendo donde está esa tablita, si nos dice que para las cartas descriptivas los propósitos generales son como los objetivos particulares, ¿cuál sería la diferencia si en las cartas descriptivas se hace ya más? No hay como dice? diferencia. No hay diferencia. El objetivo particular que tú defines Ujú, para un módulo, sí. es el mismo que tiene que incluirse en la carta descriptiva como propósito general. Es exactamente el mismo. O sea, ¿se va a repetir? Claro. A partir de ese, porque recuerda, si no, no habría relación. ¿Cómo podrías relacionar tu carta descriptiva, tu plan de trabajo, de uno de los objetivos del plan de estudios? Pero Inge, ¿no podría sacar de ahí los objetivos específicos? Porque eso también es de cada unidad didáctica. No, pero esto de aquí se saca, pues, de los propósitos Claro, generales. pero si es lo mismo de los objetivos particulares del plan de estudios. No entiendo la pregunta entonces. A ver, María Fernanda, explícame. Sí. ¿Cuál sería la diferencia de los dos? Claro, me dice que es igual para el plan de, es que me dice que es lo mismo, los objetivos particulares y los propósitos generales. ¿Cuál sería la diferencia, pero en el plan de estudios y las cartas descriptivas? Yo entiendo que son iguales, me dice van a ser lo Pero mismo. no hay diferencia, pues. Vas a copiar el mismo. Espérame un minuto. Ya. Espérame un minuto. Vamos a ver justamente el ejemplo de objetivos, que es lo que teníamos que ver a continuación. Espérame un minuto. Y después de esto, vamos a discutir si todavía no queda claro. Ya. Este es el ejemplo que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Ya. Sí, cortito. ¿Cuál es el objetivo curricular? Los objetivos educativos. Aquí se debe incluir cuáles son los objetivos del diplomado en organización y administración pedagógica. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar en los profesionales procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, así como teorías pedagógicas, psicológicas y epistemológicas, filosóficas subyacentes, con el objetivo de aplicar en el desarrollo de competencias profesionales como procesos de aprendizaje que se dan en el aula universitaria. Ese es el objetivo educativo del programa de diplomado en organización de administración pedagógica del diseño curricular. Eso es de aquí. Del plan de Esto. estudios. No, de todo el currículum. Ya. Ok. Esto es. Ujú. Esto es. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos leyendo. Esto, el objetivo Ok. curricular. Ok. Luego, definimos a partir de eso, de este objetivo curricular, nuestro plan de estudios. ¿Cuál es Sí. nuestro plan de estudios? 4 módulos. Fundamentos psicopedagógicos, didáctica universitaria, evaluación del proceso y diseño curricular. Ujú. Ese es nuestro plan de estudios. Sí. Hemos dicho que se tiene que definir el plan de estudios a partir de los objetivos curriculares. Sí. Luego viene el objetivo particular. En este caso no estoy haciendo de los 4. ¿De cuál estoy haciendo? Solo del diseño curricular. ¿Cuál es el objetivo particular del diseño curricular? Identificar el currículum como expresión del proyecto educativo. Entonces eso viene a ser este objetivo particular en mi plan de estudio. Ujú. Eso es diseño macrocurricular. Sí. Luego, en el diseño microcurricular, en las cartas descriptivas, ¿qué hemos dicho?
Sí. Que este objetivo particular es el mismo propósito general. Entonces, vea, se repite. El propósito general, el objetivo general de esta materia de Ya. diseño curricular, vea, es el mismo. Exactamente el mismo. Por eso le decía, no hay diferencia. Sí. Es exactamente el mismo. ¿No ve? Sí, 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 entiendo. Luego, a partir de eso, ya ustedes pueden ubicar objetivos terminales, objetivos Ujú. específicos. Ujú. ¿No ve? Y eso ya es, pero eso es como ha dicho para cada, Para cada unidad didáctica dentro correcto, del sí. módulo que estamos trabajando. ¿No ve? Ujú, ujú, ujú. ¿Ok? Sí, está bien, Inge, Ahí gracias. están los ejemplos y los repisan. Sí, Este es el ejemplo de ahora entiendo. objetivos que Gracias, tenían Inge. que revisar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Eh, noches. Inge, Dígame. ¿será que lo puede subir la clase grabada de hoy mismo para ir adelantando la tarea? Tuve problemas con la señal y no, unas partes no lo Ya, escuché bien. ok. Voy a subir entonces hasta más tardecito la clase de ayer y la clase de hoy. Por favor, listo, gracias. Ya, muy bien. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Dije, si tuviéramos 4 módulos, 4 cartas descriptivas, ¿estaría bien? Exactamente, exactamente. Una carta descriptiva por módulo. Gracias. Ok. Licenciado, una consulta y para recapitular, los objetivos específicos entonces se describen o se narran como una competencia. Sí, Ahí está. sí, por eso está aquí el ejemplo. Sí, Guíense eso con lo estaba que... bien, que Sí, está como exactamente, competencia. exacto. Vale, gracias. Vean, los objetivos terminales asociados a cada uno de las unidades didácticas, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no ve? Y estas son las competencias. Ya les he dicho, hay dentro de la formación basada en competencias, no hay un gurú, no hay alguien al que se les reconozca cómo debe redactarse una competencia. En la mayoría de los casos, por ejemplo, se indica que se debe redactar reconoce, como un verbo de acción, reconoce, determina, elabora, comprende. Esas vendrían a ser competencias. Pero en otros casos se indica que incluso van a haber ejemplos cuando ustedes busquen en internet como un verbo, reconocer, determinar, elaborar. Entonces nosotros, para poder diferenciar en el contexto del sistema de la Universidad Boliviana y en la mayoría de los módulos que ustedes conocen, van a ver que las competencias se redactan como en el ejemplo que tenemos acá. Reconoce, determina, elabora, comprende. ¿De acuerdo? Simplemente para diferenciar y para terminar la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces, si no hay más consultas, no hay más dudas, muchas gracias por su presencia. Nos vemos el día de mañana. Yo estoy parando la grabación.